más bien, un texto de la palabra de Dios, un texto del magisterio de la iglesia y algún texto de lo que es nuestras fuentes propias, como lo es la cuenta de conciencia o algún libro que tengamos de base. Entonces son tres elementos que nos van a ayudar a iluminar, repito, o a juzgar, que así se le llamó en un primer momento. No es hacer juicio de la realidad, sino es ver, contrastar la realidad si se está viviendo de acuerdo a la propuesta del Evangelio. Y eso nos va a llevar a un compromiso que se llama actuar. Es decir, ante esta realidad, ante estas luces que Dios me da, ¿cómo puedo yo implementarlo en mi vida? O en la vida social, o en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad, en la vida del apostolado de la cruz. Y es muy importante revisar si nuestra actuación realmente está cambiando la realidad que pretendemos. Es decir, volvemos a ver la realidad. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Decimos, es que Dios ahorita nos está pidiendo que reforestemos ante el daño ecológico que hemos hecho. Entonces, decimos, nos proponemos plantar 100 arbolitos en un mes. Al mes nosotros revisamos y decimos, oigan, ¿qué pasó? En lugar de haber 100 arbolitos más, hay 100 menos, porque se está talando. Entonces, quiere decir que nuestro actuar no fue eficaz, no fue eficiente para cambiar la realidad. En el fondo es, no estuvimos haciendo lo que Dios nos pedía. Por eso es importante revisar y celebrar. Es decir, ponernos nuevamente frente a Dios para agradecerle. Muchas veces no por las acciones que hayamos realizado, sino celebramos el que nos dé la oportunidad de ver nuestra realidad y decir, porque a veces ni siquiera somos conscientes de eso. A veces es solamente agradecerle el que nos haya permitido darnos cuenta de las cosas. Entonces, es un método, dicen, pastoral, pero ahora sí, la siguiente lámina, me encanta esta definición que hacen. Dicen, más que una metodología, es decir, unos pasos a implementar en lo ordinario, más que eso, es un estilo de vida y una espiritualidad. Quiere decir, es un modo en cómo nosotros nos vamos a plantar frente a la realidad. ¿Y por qué dice que es una espiritualidad? Porque se supone que queremos dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Así como el Espíritu movió a Jesús y transformó la realidad social, política, económica, religiosa de su entorno, también para nosotros es dejarnos mover por el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo en esta realidad. Y entonces, decimos que si es un estilo de vida, perdón, se me olvidó silenciar este. Bien, entonces decía que el ser movidos por el Espíritu Santo sea nuestro estilo de vida a partir de una metodología. O sea, que la metodología nos ayude a vivir bajo la moción, bajo el movimiento del Espíritu Santo. Decimos, y este estilo de vida ya celebra el descubrimiento de la presencia de Dios en la historia. Esto es bien bonito y esto es bien importante. ¿Cómo celebrar cuando descubrimos la presencia de Dios? Nos debería de contentos.
tal cual. Nos debería de poner muy llenos de agradecimiento. Entonces, esto para nosotros, por eso decimos, es un estilo de vida que nos lleva a ser movidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a estar manteniendo en esa dinámica de llevarnos a la presencia de Dios. Recordemos ese pasaje en donde María ya va llena del Espíritu Santo y lleva en su seno virginal a Jesús. Fíjense, cómo Juan, el que será llamado el Bautista después, cómo salta de gozo en el seno de Isabel cuando descubre la presencia de Jesús, movido por el Espíritu Santo o encarnado en el seno virginal de María por la acción del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a descubrir esa presencia de Dios. Dice, en la historia, en la actitud de conversión permanente o continua y el compromiso por la transformación de la realidad. No vamos a transformar la realidad por nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a transformar la realidad movidos por la acción del Espíritu Santo. Esta es la diferencia entre un cristiano y entre un común de los mortales. El común de los mortales va a transformar su entorno de acuerdo a sus propios intereses. El cristiano, y más el apóstol de la cruz, va a transformar la realidad de acuerdo al querer de Dios. Esto es bien importante que lo entendamos, que sepamos que el buscar a través de la formación, utilizando esta metodología, que nosotros queremos continuamente estar haciendo en la voluntad de Dios, haciendo las cosas conforme al querer de Dios. Bien, entonces, yo no sé si queda claro, porque es bien importante entender esta metodología del ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar en nuestros manuales. Esto específicamente tienen que entenderlo muy bien. Coordinadoras, formadoras, animadoras de las pequeñas comunidades. Vamos a transmitir no conocimiento, sino un modo de entender y de vivir los valores del Evangelio. De eso se trata. Y sí, hay una metodología o hay unos pasos. ¿Por qué? Porque es bien importante seguir el paso de Dios. Fíjense, en el libro del Génesis, cuando Dios ve que todo es un caos, ¿qué hace? Empieza a ordenar las cosas. ¿Qué nos ayuda esta metodología a ordenar nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender, nuestra manera de comprender a Dios? Pero es que me voy a ir. Entonces, esto para decir que la metodología nos ayuda a tener un orden, que es bien importante. ¿Sí? Donde no hay orden, las cosas empiezan a ir por sin ningún lado. Y yo creo que todos lo experimentamos, ¿no? Cuando uno empieza a dejar, ay, ahorita recojo este papelito, ahorita recojo esta calcetín, al rato nuestro cuarto es un relajo, un desorden. Cuando no hay orden, por ejemplo, en el apostolado de la cruz, en las pequeñas comunidades, que todos quieren hacer lo que les inspira el Espíritu Santo, ¿verdad? O al menos eso dicen. Cuando todos queremos hacer lo que queremos, ¿cómo se torna aquello? Necesita siempre haber alguien que nos esté guiando y que nos esté diciendo por dónde tenemos que ir caminando. Ya será decisión personal y con entera libertad
de quienes quieran continuar un proceso así. Pero tiene que haber un guía, tiene que haber alguien que nos esté diciendo continuamente por dónde vamos. Para eso son las pequeñas comunidades, para irnos formando, para irnos ordenando, para irnos orientando cómo vivir nuestra fe, de manera que de veras transformemos la realidad. Bien, entonces el primer paso que tenemos que tener muy clarito es el objetivo. Pasamos, Cari. ¿Cómo podemos elaborar un objetivo? En los manuales, cada tema trae su objetivo, pero cada manual trae un objetivo general y cada tema está enfocado a realizar el objetivo general, por eso cada tema tiene su propio objetivo. ¿Cómo saber si un objetivo está bien planteado? Y nos dan algunas pistas, ¿no? Tiene que haber un verbo, como la acción que el sujeto debe de realizar. Y nos dicen hasta en la gramática, ¿verdad? Tiene que ser un verbo que vaya en infinitivo. Y el infinitivo, recordemos, son las terminaciones ar, er e ir, ¿verdad? Vivir, comer, saltar, son ejemplos, ¿no? Ahora, esa acción la tiene que hacer un sujeto, por eso se nombra el sujeto que realizará la acción. Decimos, un ejemplo, ¿verdad? Vayan ustedes practicando también sus ejemplos ahí. Un ejemplo de objetivo, es decir, a ver, verbo, comprender que las virtudes de todo apóstol de la cruz son el amor, la pureza y el sacrificio. Fíjense, ya está ahí. Comprender el sujeto, el apóstol de la cruz, ¿qué tiene que realizar o tiene que lograr? Entender que las virtudes que tiene que vivir son el amor, la pureza y el sacrificio. ¿Para qué queremos que comprenda eso? Para que viva más de acuerdo al espíritu propio del apostolado de la cruz. ¿Cómo vamos a lograr eso? Mediante la profundización del libro de las virtudes y los vicios. Y para que comprenda vamos a presentarle el libro, vamos a darle algunos textos bíblicos cuando hable de tal virtud, de la pureza, o a través de un video, etcétera. Ya es decir, ¿cuáles son los medios que vamos a utilizar para alcanzar el objetivo? Para que el sujeto logre realizar la acción que nos proponemos. ¿Sí está claro? Este objetivo lo tienen que tener muy claro. Cuando un objetivo no empiece con un verbo, con la acción, o puede empezar con el sujeto, ¿verdad? También el orden de los factores no va a alterar el producto, pero que no falte ningún elemento. Hay quienes les gusta que mediante la lectura sistemática y organizada, el apóstol de la cruz comprenda lo que es las virtudes características de quienes se dicen apóstoles de la cruz. Fíjense, es otro orden y en el fondo decimos lo mismo, pero no debe de faltar ninguno de los elementos. ¿Qué está claro? Revisen los objetivos de cada tema, teniendo como trasfondo el objetivo general. Si tú dices, a ver, si el objetivo general es llegar a la vivencia de la cadena de amor a través de las virtudes, a ver, este tema de la ecología, ¿qué tiene que ver con las virtudes? Por decir un ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor quien estaba ahí anda bien metido en las cuestiones de ecología y pues de veras nada, no tiene nada que ver el tema. Eso se presta para que ya en la retroalimentación al final del año nos digan, oigan, este tema de ecología más bien creo que va en el manual de segundo, por decir algo, ¿no? Por eso es bien importante que la coordinadora de formación, la formadora y la animadora
tengan muy claro los objetivos de cada manual. Estúdienlos, profundícenlos. Son ustedes las que están en contacto directo con las personas de la pequeña comunidad. Entonces, ustedes sabrán si realmente el material está siendo útil o está favoreciendo realmente que se vaya conociendo más la persona, más la fe cristiana, más la espiritualidad de la cruz. Y en el fondo es si se va formando pueblo sacerdotal, si se va promoviendo procesos serios de santidad o si vamos realmente teniendo una incidencia social, que son los tres grandes parámetros o proyectos o llamadas categorías teológicas en las que nos hemos propuesto en el Apostolado de la Cruz trabajar por lo menos 6 años más. ¿Hasta aquí si hay alguna pregunta? ¿No? Qué bueno. Si no, ahí le ponen en el chat y ya por ahí nos vamos conectando. Ya Karina me irá haciendo saber si hay alguna pregunta o algo así. Bueno. Aquí está el esquema con el que vamos a trabajar. Yo les sugiero que luego, ya en su tiempo y en su momento, cada coordinador lo va a tener la presentación, pero este esquemita, ojalá, ¿verdad? Y hasta lo hagan, lo enmiquen, ¿verdad? Ya sea chiquito, sea grandote, como quiera. Pero fíjense, esto es bien importante. Tener el esquema claro. ¿Cómo debería de ser una de nuestras sesiones? Empezamos por ver, es decir, el auscultar la realidad, constatar lo que está pasando, las motivaciones que están de fondo, pero es ver, ¿eh? Solamente es ver, como quien está en una obra de teatro o viendo una película que dice, ¿qué está pasando en la escena? No está diciendo quién es el malo, quién es el bueno, quién es, ahora sí que quién es el chido de la película, ¿verdad? No, simple y sencillamente dice, esto está pasando. Un ejemplo ahorita, que a todos nos compete y que todos estamos en ello. El decir, una realidad es que hay una pandemia a nivel mundial, causada por un bicho que se llama coronavirus o que le han llamado técnicamente COVID-19. ¿Qué está pasando con eso? Hay gente que se está enfermando, hay gente que ha muerto por a causa de esta enfermedad, ha habido un fuerte confinamiento, la situación económica se está volviendo difícil para algunos, hay pérdidas de empleo, hay nuevas relaciones interpersonales dentro de la familia, se han destapado ciertas dinámicas a nivel personal, hay muchos intereses económicos de por medio, quién está ganando, quién está perdiendo, quién está sufriendo, quién está gozando, cómo está mi vida de fe y de relación con Dios en esta situación. Es decir, esto es lo que está pasando. No decimos que los que estamos ante la situación difícil que vivía el pueblo. Por ejemplo, tiempo de que eran conquistados.
tiempo de que había enfermedades, hasta confinaban a la gente enferma, ¿no? A los leprosos los tenían fuera. A los que tenían enfermedades incurables los marginaban. ¿Y qué les decía Dios? Oye, déjame acerco y déjame lo oscuro. Déjame acerco y los pongo en un lugar en donde puedan recibir un tratamiento. O les decía, vete a tal lugar, preséntate al templo. Oraba por los enfermos. La suegra de Pedro que estaba enferma, por ejemplo. Señor, tiene fiebre muy alta, no se le quita. Ya ven que hoy hasta le toman a uno, luego le apuntan con la pistolita a ver cuánto trae de temperatura. La suegra de Pedro tenía fiebre. ¿Y qué hace Jesús ante esas situaciones? Ora al Padre y pide la salud. A lo mejor es lo primero que nos ilumina, orar ante esta situación por las personas que conocemos que están teniendo esta enfermedad u otras. Orar por las personas que en esta situación no pueden recibir un tratamiento, no pueden ser atendidas. Personas que han fallecido y que no han tenido la obedecer a Dios la vida y las gracias de parte de la iglesia que han recibido a través de esta hermana o de este hermano. O sea, ahí ya Dios nos está diciendo, ¿no? Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que mi carga es suave, mi yugo es ligero. ¿A dónde te acercas tú? ¿O a dónde te has acercado en esta situación pandémica? Por eso es confrontar, por eso es contrastar, por eso es ver cuál es la realidad y cuál es mi realidad. ¿Sí? Hay quienes, el otro día me decía una señora, padre, ¿y no será que necesitamos hacer una limpia del mundo? Y dije, pues si no pueden ni barrerla el frente de su casa, mija, ¿tú crees que van a hacer una limpia? Claro que ya lo decía en el sentido esotérico. Dices, no, ¿dónde está tu fe? ¿Verdad? Entonces, esto es bien importante. El iluminar. Después del iluminar, de contrastar la realidad con lo que Dios nos oferta, es decir, ahora vamos a hacer un discernimiento. Si lo que estamos escuchando o estamos viendo, ¿de qué espíritu viene? 3 espíritus que ponemos en juego en el discernimiento. El Espíritu Santo, el espíritu propio o el espíritu humano y el espíritu del mal, el espíritu contrario a Dios. Hay quienes le dicen diablo, hay quienes le dicen Satanás, hay quienes le dicen el patotas. La realidad es que se llama diablo porque divide. Trata de dividir a ti de que te apartes del proyecto de Dios. Esa es su chamba, ¿eh? Ponernos tentaciones para que nos alejemos del proyecto de Dios. Entonces necesitamos saber discernir. ¿Qué espíritu es el que me está hablando? ¿Cómo distinguirlo? Por eso es el discernimiento. Necesitamos conocer cómo actúa el Espíritu Santo y cómo actúa el espíritu propio. Conocimiento personal y conocimiento cada vez más profundo de Dios. No se metan en camisa de 11 varas tratando de conocer al mal espíritu porque se los gana, les gana. ¿Por qué el espíritu del mal va a ganarle al hombre? Porque siempre, acuérdense, es un espíritu muy seductor. Te va a presentar las cosas de una manera que te va seduciendo. Porque quiere ganar adeptos, ¿no? Es como los partidos políticos, ¿no? Cuando andan en campaña, ¿cuántas cosas te ofrecen que vas a mejorar? Y una vez subiéndose al poder,
¿Se les olvidó? Y luego ya es pura demagogia, ¿no? Ya luego puro rollo, la verdad. Entonces, el discernimiento es bien importante en esta parte. Es decir, ¿hacia dónde me conduce el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? ¿Hacia Dios mismo? A generar unión, a generar comunión, a vivir más los valores del Evangelio. Para nosotros es a vivir más la espiritualidad de la cruz. Hacia allá nos conduce. A ser más hombres y mujeres de iglesia. Entonces, esto tenemos también que tenerlo muy claro y tenemos que aprender a discernir. A veces confundimos nuestro propio querer con el querer de Dios. Y le ponemos palabras a Dios que no dice. Ahí voy, ahí voy. ¿Cómo poder distinguir que realmente lo que estamos escuchando, lo que estamos viviendo, es de Dios? Ahí a un ladito, a ver si Cari está por ahí, que nos ponga luego el esquemita. A un ladito dice, todo bajo una mirada contemplativa o todo bajo la contemplación. Es decir, aprendemos a mirar a Dios en la realidad. ¿Dónde está Dios? En la belleza, en la verdad, en la unión, en la comunión. ¿Dónde está el mal espíritu? En la división, en la mentira, en el engaño, etc. ¿Dónde entro yo? Yo tengo que conocer mis convicciones, mis ideales, mis valores. Es decir, tengo que tener muy claro quién soy yo. Mi modo de actuar, mi modo de pensar, mi modo de relacionarme. Cuando pongo en juego mis valores del Evangelio, cuando le sacateo y no le entro del todo, etc. La base está en el conocimiento personal. Cuando yo me conozco, puedo decir, caray, fui capaz de brincar una barda de 4 metros para venir a hacer el bien. Yo no lo pude haber hecho. Humanamente no lo pude haber hecho. ¿Quién me lo inspiró? ¿O quién me ayudó? Brincar una barda de 4 metros para ir a hacer el bien, ¿me lo inspiró el mal espíritu o el buen espíritu? El buen espíritu, ¿no? Entonces, ahí es en donde nosotros debemos de estar bien atentos. El discernir es reflexionar, acuérdense, reflexionar es flexionarme sobre mí mismo, por eso es interiorizar, es tomar conciencia moral de las cosas. Hasta entonces puedo decir, ¿es bueno o es malo? Fíjense, hasta el discernimiento. ¿Es bueno cuando es movido por el Espíritu de Dios? ¿Es malo cuando es movido a veces por mi espíritu personal o por el espíritu del mal? Definitivamente, ¿no? El espíritu del mal pues, nos lleva a la maldad, definitivamente. Entonces, hay que aprender a discernir. Estos dos pasos, el iluminar y el discernir, entran en el paso número 2, que es el juzgar. Entonces, ojo, juzgar no es hacer un juicio de las cosas, es contrastarlo con el plan de Dios, con los movimientos de los espíritus. Y ahora sí, una vez discernido, digo, esto me lo dice el Espíritu de Dios porque me lleva a generar comunión en la comunidad, en mi familia, en la iglesia, en la sociedad, etc. Ahora sí, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque ya discerní que es el querer de Dios. Ya aquí ya no hay vuelta de hoja. Dios me lo pide, tú sabrás si le haces caso o no le haces caso. Se supone que los apóstoles de la cruz queremos hacerle caso a Dios, se supone. ¿O no? Como nada más veo nombres nuevos y me dicen que sí o que no, así que moriré engañado en todo caso.
Entonces, el actuar me lleva a un compromiso personal, social, eclesial y últimamente decimos con mayor fuerza el ecológico. El cuidado de mí, el cuidado de mi entorno, el cuidado de la sociedad y de la iglesia y sobre todo, últimamente, insisto, el cuidado de la casa común de todos. Y entonces, eso a lo que me comprometí, que puse ya en acción, ahora sí lo tengo que revisar, lo tengo que evaluar. ¿Para qué? Para saber si las acciones, que implementé realmente fueron eficaces en la transformación de la realidad que Dios me pedía cambiar. Y si lo hice al modo como Dios lo quería, de repente uno se va por su lado, ¿verdad? Y hasta le corrige la plana a Dios tantito. Luego le dice uno a Dios, mira, te voy a ayudar porque como tú ya hace 2000 años que viniste, yo te voy a ayudar tantito. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Si las acciones fueron conforme al querer de Dios, si fueron eficaces, si dieron los resultados o los frutos que nosotros esperábamos, pero sobre todo si son en el tiempo de Dios. Y entonces sí es motivo de celebración, que estamos viviendo al modo cristiano desde la espiritualidad de la cruz y entonces hacemos fiesta. Fíjense, la liturgia. Dice el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium, dice que la liturgia es la actualización del ejercicio del sacerdocio de Cristo. Y nuestra espiritualidad es eminentemente sacerdotal. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de celebrar litúrgicamente estamos viviendo nuestro sacerdocio bautismal unidos al sacerdocio de Cristo. Por eso es bien importante la celebración. Por eso no es lo mismo, aunque ahorita es válido, y qué bueno, bendito sea Dios, que podemos participar de las Eucaristías de manera virtual y de que podemos hacer esa comunión espiritual. Pero en el fondo estamos viviendo nuestro sacerdocio unidos a Jesús, es decir, estamos ofreciendo a Jesús al Padre y cada una de nuestras acciones en unión con Él por la salvación, por la santificación de todos, especialmente de los sacerdotes. ¿Cómo ven? Vea que esta metodología sí nos da para más. No es nada más llegar y leer el temita. A ver, el ver, aquí dice, pues sí, pero si no es un enfoque realmente a la realidad, ya partimos mal, porque vamos a estar actuando o queriendo actuar en un lugar en donde Dios no nos pide actuar. O vamos a estar queriendo hacer las cosas a nuestro modo y decimos, no, es que Dios te lo pide. Me acuerdo de una señora en Guadalajara. Había una que era muy crítica, no criticona, sino muy crítica. Y decía, oye, fulanita, es que mira, yo creo que si nosotros queremos ir a tal lugar de peregrinación, tenemos que empezar a vender tamales. Y la otra decía, muy en su papel, a ver, ya dijimos que tostadas obedece. ¿Qué creen que les pedía a Dios? ¿Que vendieran tostadas o que vendieran tamales? ¿Para qué fueron a preguntarme a mí? Yo les dije, ¿usted cómo ve, padre? Dije, mira, lo primero que tienes que preguntarte es si en la realidad en que están viviendo ustedes, Dios les pide que vayan a esa peregrinación que ustedes dicen.
¿O no? Correcto. Es lo primerito que hay que ver. Por eso es bien importante ver la realidad. Digo, ya después vendan lo que les dé su gana con tal que saquen la lana, pero Dios mismo les va a decir por dónde para que obtengan los recursos económicos y puedan ir a la peregrinación que Él quiere que vayan. ¿O no? Bueno, más o menos está claro. Sí, padre. Ya que es un método muy padre. Por eso digo, no se queden con la fichita o el temario. El temario es una guía que nos dice por dónde ir enfocando la realidad. Mucho de lo que nosotros nos tendríamos que ir enfocando es conocimiento personal de lo que se llama antropología teológica, es decir, cómo mira Dios a la persona humana en su totalidad, en su área humana, en su área espiritual, en su área intelectual, en su área pastoral, que son como las 4 grandes áreas en que la Pastores Davo-Bovis nos ha señalado de la persona humana. Sí. Para el apóstol de la cruz es cómo se vive la espiritualidad de la cruz. Primero, hay que contemplar al crucificado. Le dice el Señor a Conchita y que Conchita rescata en esa pedagogía en un librito que se llama Tesoro, que ya se los presentarán próximamente de parte del Consejo Regional. Es un libro que dice en nuestra madre, bueno, yo así le digo a Conchita, si alguien se siente ofendido, nada más diga, pues tu madre, pero no lo ponga en comentarios, por favor, porque luego la voy a criticar y no voy a rezar el Padre Nuestro extra por estar aquí en la reunión. Dice Conchita, voy a escribir de cómo me tomó el Señor antes de las obras de la cruz. Es decir, cómo me formó el Señor para entender lo que Él quería más adelante. O sea, para lo que Él quería para regalarle al mundo las obras de la cruz. Son 5. Apostolado, religiosas de la cruz, alianza de amor, liga apostólica o fraternidad sacerdotal y misioneros del Espíritu Santo. A partir de estas 5 obras, hay personas, hermanos, que han vivido la espiritualidad y que han fundado otras congregaciones. El mismo Padre Félix de Jesús Ruyé, nuestro fundador, funda 3 congregaciones femeninas, ¿verdad? Entonces, cuando se extiende las obras de la cruz, decimos, creció la familia y ahora es la familia de la cruz, pero siguen siendo 5 obras las fundamentales, para que no se confundan. Que llegue alguien, yo también soy de la familia, sí, véngase, mi hijo, también es de la familia, pero no es de las obras de la cruz todavía. ¿Sí está claro? Entonces, si nosotros tenemos que enfocarnos al modo característico de vivir la espiritualidad de la cruz, es la cadena de amor. Nuestro conocimiento personal tendría que ir por ahí. ¿Cuáles son las virtudes por las cuales el Señor quiere ir transformando mi ser humano? ¿Cómo me contempla Dios como persona desde la cadena de amor? Fíjense, dice María en el Magníficat, porque Dios ha mirado la humillación de su esclava. Primera regla de la cadena de amor, la humildad. Dios quiere mirar esa humildad en ti como apóstol de la cruz. La pureza de María encarna en su seno virginal por la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo quiere Dios mirarte? Con una pureza de tal manera que el Espíritu Santo pueda formar su nido en ti, espiritualmente. ¿Cómo te mira Dios?
dócil al Espíritu Santo, dejándote poseer y dejándote hacer por Él. ¿Cómo te quiere espiritualmente? Que en tu interior lleves al Hijo por excelencia, para que llegues a ser hija o hijo por excelencia en Jesús. ¿Cómo te contempla? Entendiendo cuál es su proyecto de amor que culmina en la cruz, en la entrega total del Hijo. Te quiere ver entregada junto al Hijo o en unión con el Hijo en favor de todos los hombres, por la salvación de todos los hombres. Y hacia allá tienes que proyectar pastoralmente esto que entiendes a nivel humano, a nivel espiritual, tienes que proyectarlo. Es decir, tienes que hacerlo pastoral. Tienes que buscar la salvación de los demás. La misión de Conchita es Jesús Salvador de los hombres. Sálvalos. Y luego decimos, y para salvarlos, cuenta con nosotros. Y cuando te dice, muy bien, ofréceme esto, ¿qué hacemos? Padre. Alguien está diciendo algo del Padre, no alcancé a ver quién era. Pero ya me enteraré, ya me enteraré. No, no se cree. Bueno, todo esto tiene que ser bajo una mirada contemplativa. Es decir, todo aquello que me lleve a descubrir la presencia amorosa de Dios. Pero para llegar a la contemplación, el Señor le dice a Conchita, mira, te voy a decir, hija, perdón, fui a conectarla porque se me estaba descargando. Le dice el Señor a Conchita, mira, para que tú llegues a la contemplación, alguien tiene el micrófono abierto que se está resonando. Tienes que tener una experiencia de oración y son 22 tipos de oración, lo que el Señor le describe a Conchita. Quienes ya son expertos en esto, ya saben que viene en el amor activo, ¿verdad? Y si no, pues por ahí pídanle a sus coordinadores, formadores o asesores que les den un tallercito sobre las 22 clases de oración hasta llegar a la contemplación. Y luego le dice, pero para que tú puedas entrar en oración, necesitas 3 virtudes. Ya ni me acuerdo cuáles son, pero parece que son estas, ¿no? Si no, ahí que me las soplen. Para querer el querer de Dios. Entonces, silencio y mortificación, entonces te van a llevar a lo que es realmente el recogimiento, a centrarte en la comunicación con Dios. Apenas es para entrar en la oración, ¿eh? Y luego ir pasando por las etapas de oración hasta llegar a la contemplación. Ya con el que estás platicando es con el Dios que se te hace presente. Por eso la cadena de amor es bien importante, porque nos permite desarrollar virtudes de tal manera que podamos entrar en plena comunicación y contemplación con Dios. Por eso en nuestro esquemita decimos todo bajo la contemplación. Todo tenemos que irlo mirando a través de la mirada amorosa del Padre. Dejarnos mirar por Dios. Vea que sí es importante como tener este esquemita a la mano. Ya sé que le están tomando fotos, pero no le hacen. Ya luego se los pasarán. A mí me ha servido mucho el tenerlo siempre así como que presente, ¿verdad?
¿Hasta aquí algún comentario o alguna pregunta que nos hagan favor de? Ya nos daba la instrucción Karina, nada más es abrir el micrófono y cerrarlo conforme hagan la pregunta o hagan el comentario. ¿No? Bueno, entonces avanzamos. Vamos a ver a mayor detalle cada uno de estos pasos. El ver. Decíamos, es el momento de tomar conciencia de la realidad. Sin más. Vuelvo a insistir, es muy importante no darle categorías morales. Esto es bueno, esto es malo. Eso vendrá en el discernimiento. Es decir, 2 pasos después. Es tomar conciencia. ¿Qué está pasando? Y esto también se me hace a mí importantísimo. Es partir de los hechos concretos de la vida cotidiana. Lo que estamos viviendo. Así, a ver, ¿qué está pasando en mi casa? Hasta para eso nos sirve, ¿eh? ¿Qué está pasando en mi casa en este tiempo de pandemia? Pues el don anda de muy mal humor, o la doña ya está harta de estar cocinando, ya los hijos están cuando salimos. Eso es una parte. Pero también podemos decir, no, hombre, hemos tenido tiempo de las sobremesas largas, hemos tenido tiempo de conocernos más a profundidad, hemos tenido tiempo de hacer tareas comunes en la casa, recrearnos en la casa, en lo que está pasando en tu vida ordinaria ahorita. ¿Qué está pasando en el apostolado de la cruz ahorita? Pues no podemos convocar de manera directa en las parroquias. Pero qué interesante a través de los flyers, a través de las redes sociales. ¿Qué está pasando? No podemos tener los manuales al 100% porque pues, los podemos mandar a hacer y luego a quien los entrega y que si la pandemia y que si la sanitizada y no sé cuántas cosas, ¿no? ¿Qué está pasando en lo concreto? No hay que hacer elucubraciones metafísicas, ¿verdad? De qué estará pasando en Marte. No, hombre, sí se fijaron, se enteraron del beso que se dio la luna y no sé quién. Dices, pues sí. En fin, hechos concretos. Buscar por qué están pasando las cosas como están sucediendo. ¿Cuáles son los conflictos que se están presentando y qué conflictos se generan a partir de esas causas? ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden prever para el futuro? Por ejemplo, ahorita dices, si no te pones cubreboca, ¿qué te puede suceder? Si no te estás lavando las manos, si no estás usando el gel antibacterial, ¿qué te puede pasar? Aquí es bien, aquí en Monterrey. Nada más llega un fin de semana donde se abre un poquito más la puerta y chin, vuelve el número de contagiados a elevarse. Y si uno, ¿qué está pasando, no? Gente que se ha mantenido en su casa desde el 14 de marzo que empezó la pandemia. Y fue un día alguien y le dejó no sé qué y se contagió. Habiendo tenido todas las precauciones, ¿no? En fin, ¿qué conflictos se presentan y las consecuencias que se pueden prever a futuro? Partir de la realidad, tomar conciencia de lo concreto que estamos viviendo. ¿Seguimos? Esta mirada de la realidad nos permite tener una visión más amplia, profunda y global. No nos encierra en nosotros mismos, ¿verdad? Hay personas que se quedan en sus intereses personales y esto es bien triste, de veras, que reducen el mundo a lo que pueden ver por el agujerito que hace
el dedo y por ahí ven toda la realidad. Es decir, no, es mucho más amplia. No la podemos abarcar. Cuando mucho podemos decir, desde donde yo estoy, las cosas se ven así. Si ustedes hacen una dinámica ahí en sus familias, por ejemplo, ¿qué piensa? No qué piensa, es cómo está viviendo cada uno de los miembros de tu familia esta situación de confinamiento. La opinión de papá, de mamá, no es la misma entre ellos. La visión del hijo mayor y del hijo menor no es la misma. Pero entre los cuatro se enriquecen. Caray, yo no había visto esto que dijo el chiquillo, ¿verdad? Es decir, al verlo con mayor amplitud, también podemos profundizar en lo que está pasando dentro del ambiente familiar en un momento dado. Caray, a ver, ¿cómo que estás sintiéndote tú muy solo? A lo mejor das por supuesto que el niño está haciendo su tarea y que está haciendo las cosas y resulta que él está aislado porque no juega con sus amigos, porque no tiene comunicación con los demás, compañeros de clase, en fin. ¿Qué está pasando, no? Es profundizar y ver si a nivel global, por ejemplo, ahorita, ¿cuántas deserciones de la escuela hay? Hay muchos que están dejando la escuela, las universidades. Hicieron aquí las graduaciones COVID, así le llamaban, y ahorita los chavos están decepcionados porque no pueden salir a trabajar. No pueden explotar todo ese potencial que aprendieron en la escuela. Los que manejan las redes sociales, más o menos. Pero los que son más prácticos están decepcionados. Dicen, ¿para qué tanto estudio? Muchos papás dicen, no, y se pagar un año para que estén nomás metidos en la computadora, mejor los descanso un año y los inscribo hasta el próximo. Y además tan caro que cobran. Dicen, yo no sé. Bueno, yo creo que es claro, ¿verdad? La mirada que nos permite una visión más amplia, profunda y global y nos motivará más adelante a realizar acciones transformadoras orientadas a atacar las raíces de los problemas. Esto es bien importante, saber ir a la raíz de los problemas. No nos quedemos en lo superficial. Este método nos ayuda a profundizar realmente en la raíz, ¿verdad? Nos ayuda. Ahora sí que con este método no podemos estar haciéndonos tontos de que no pasa nada. No pasa nada, pero no, sí pasa. Y sí está pasando. No. Entonces, tampoco pretendamos ser exhaustivos, ¿verdad? O sea, ya lo abarcamos todo, ¿no? Hasta donde la vista nos dé. Hay quienes tenemos que usar lentes para medio ver, entonces hasta donde nos dé la mirada, ¿no? Puede ser útil a veces utilizar algunos otros instrumentos de conocimiento de la realidad que nos proporcionan, por ejemplo, las ciencias sociales. La psicología social, la antropología social, la sociología, la economía global. Es decir, entre más tengamos una visión de hombre más integral, desde diferentes ciencias, pues más podemos nosotros también entendernos y entender a los demás. ¿Avanzamos? Entonces, hay que tener en cuenta asimismo que ninguna mirada de la realidad es neutra. Esto también es importante. Nosotros vamos a entender o tratar de mirar la realidad desde nuestro ser de cristianos y desde nuestro ser de cristianos como apóstoles de la cruz. No es una mirada neutra. Porque hay quienes dicen, no, pues yo aquí tranquilo, ¿verdad? Yo ni me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. No podemos, porque ya hasta eso es una opción, ¿verdad? No podemos ser neutrales. Dice el mismo Evangelio, ¿eres frío o caliente? Más bien el Apocalipsis.
frío o caliente, tibio, te vomito. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Yo pongo delante de ti, Israel, dos caminos, el del bien y el del mal. El del bien te mejor nos sacó, dijo, mejor vea esas caras para que vea qué gestos le están haciendo. Están durmiendo, ¿eh? Si alguien se va a dormir, nada más ponga el nombre ahí para que no me agüite yo tanto. ¿Ya? La siguiente, por favor, Karen. El ver. Fíjense. En síntesis, el ver trata de responder a estas preguntas. Aquí ponen el ejemplo de la fraternidad. ¿Qué es la fraternidad para ti? ¿Cómo se da en nuestro grupo la fraternidad? ¿Cuándo se pierde y por qué se pierde? ¿Cómo se da la fraternidad en nuestra sociedad? Entonces, podemos ver, a lo mejor vemos un video para ver la realidad. A lo mejor filmamos, no sé, un grupo en una plaza, ¿verdad? Decir, mira cómo, ahí están los amigos, ¿no? ¿Cómo se da? Ah, pues que toman cerveza, que van a bailar, que van a los antros, que juegan dominó, que se hacen una carnita asada, aunque sea, ¿no? Es decir, ¿cómo se da? Pero fíjense, va a partir del concepto que yo tengo de fraternidad. Pues es bien importante conocer lo que yo pienso. No podemos estar a expensas de lo que los demás digan. Tienes que tener tu propio pensamiento acerca del tema que vas a estudiar o que vas a compartir. Luego dicen, pues es que el padre dijo, y pues uno ni dice nada a veces, nomás le cuelgan el milagrito, ¿no? No, ¿tú qué piensas de esto? Y desde que lo que tú piensas, ¿cómo ves que se da? A lo mejor te dicen, no, de lo que yo pienso no se vive nada. Ah, ok. A lo mejor puedes preguntarte, ¿será el concepto real? O a lo mejor de veras no se está viviendo nada la fraternidad. Es como cuando uno contesta genéricamente, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y eso qué significan? ¿Y cómo te sientes? Muy bien. Ah, ok. ¿Y cómo te ha ido? Muy bien. Le estás preguntando por el ser, por sus sentimientos y por su quehacer. Y entonces está muy bien. ¿No? Pues chido por ti y adelante, ¿no? Bueno, entonces vean, el ver trata de responder ciertas preguntas desde lo que yo ya tengo conceptualmente. ¿Ya avanzamos? Vamos a pasar al juzgar, que decía, no es hacer un juicio, sino es confrontar esa realidad que analizamos a la luz de la fe, de la vida y del mensaje de Jesús y de su iglesia. Por eso les decía, fuentes, la Biblia, la Sagrada Escritura, que nos ha dejado Jesús a través de esa Sagrada Escritura, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y de su iglesia, decía el otro elemento, es el magisterio de la iglesia. ¿Qué dice la iglesia acerca de la fraternidad? ¿Qué dice Jesús acerca de la fraternidad? Por ejemplo, ese texto hermoso donde dice,
a ustedes ya no los llamo siervos, los he llamado amigos. Y no hay mejor amigo que aquel que da la vida por sus amigos. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Fíjense hasta dónde lleva la fraternidad. ¿Y qué dice la iglesia de la fraternidad? También, ¿no? Entonces, ¿y qué dice Conchita acerca de la fraternidad con Jesús? Nada más te dice, pues ella encarné místicamente en tu corazón, ya no voy a salir de ahí nunca. ¿Cómo se crea el vínculo tan profundo que de una fraternidad pasa a una maternidad, a una filiación? Y entonces esto nos va a ayudar a descubrir cómo podemos ser agentes de liberación integral. No basta con una liberación física. ¿Cuántas personas hay encadenadas a nivel emocional, dependientes emocionalmente? Y gente que es codependiente, ¿verdad? Si el otro se muere, yo también me quiero morir. Es decir, te amo mucho, pero bueno, pues adiós, ¿verdad? Que te vaya muy bien. Entonces, es una liberación integral. Libera la totalidad del ser humano. Llegar a vivir como hermanos y construir una sociedad de acuerdo al proyecto de Dios. Es decir, para nosotros será entrar en esta categoría, llegar a construir una sociedad en donde se nos distinga como pueblo sacerdotal. Y en ese pueblo sacerdotal, donde nos distingamos por la santidad de vida. Por eso es generar procesos serios de santidad. Y a través de este pueblo sacerdotal conformado por la multitud de los santos, la realidad sea transformada de acuerdo al proyecto de Dios, donde de veras reine el amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Para eso nos sirve el juzgar. Para decir, la fraternidad no se está viviendo porque Jesús lo que está pidiendo es esto, que lleguemos a dar la vida por los que amamos, o que amemos de tal manera que no nos importe nuestra propia vida, sino la de los demás. Que no me importe mi santificación nomás, sino que sea la santificación de todos. Y decimos, no, esto no se está viviendo. Ok. Vamos a pasarle a lo siguiente, ¿no? Entonces, le preguntamos a la palabra de Dios qué dice la iglesia y lo que ya decía, qué dicen nuestras fuentes. Entonces, el juzgar o el contrastar nos ayuda a tomar conciencia del pecado personal presente en la vida de cada uno y del pecado social presente en las estructuras injustas de la sociedad. Ojo, aquí vamos a entender por el pecado, aquella expresión paulina, ¿no? Que dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Es decir, al que vivía en el seno de la Trinidad, fundido ahí en Dios, como dice el prólogo de Juan, y la palabra era Dios. Es decir, ¿cuándo? Ya me escuchan porque me dicen que no se oye. Sí, te escuchamos. Bueno, espero que ya me escuchen. Y decía ese concepto paulino, en el que dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y entonces, es decir, Jesús que vivía en el seno de la Trinidad, como nos dice el prólogo de San Juan, y la palabra era Dios. Y habitaba en Dios. Dios los separa de ese seno sin dejar de ser Dios. Lo manda a la tierra, lo manda a encarnarse en el seno virginal de María por obra del Espíritu Santo. Pablo entonces va a decirnos que el pecado es ese alejamiento o esa distancia que hacemos de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros cometemos pecado? ¿Nos alejamos de Dios?
No es que rompamos la comunión. Nos alejamos y no fracturamos, sino no estamos en plena comunión. Es como decir, pues sí, aquí estoy afuera de la casa, pero no estás adentro. Y yo quiero que estés adentro. Digo, vente a cenar. Sí, aquí estoy cenando ya en la sala, viendo una película. Ya estás ahí, pero no estás en la mesa con todos. Entonces, el pecado eso es lo que hace, nos ponemos en un lugar aparte de donde está la comunidad. Por eso el ayudar a juzgarnos, decir, a iluminar, nos va a desenmascarar el propio pecado y el pecado social. Y muchas veces el pecado está muy estructurado en la sociedad. Un ejemplo, al menos acá en México, es la famosa corrupción. Ahí había hasta un dicho entre los políticos, ¿verdad? El que no tranza no avanza. Bueno, acá en México ya no sé. Y luego, otro pecado social muy estructurado es toda la injusticia. La justicia se le hace al mejor postor. Es increíble, de veras, cómo a uno que roba aquí un pan porque tiene hambre, le mandan 10 patrullas para que lo detenga por ladrón, y a los que se han llevado miles de millones no les pasa nada. Error de proceso. ¿Cómo está estructurado el pecado social, no? ¿Y cómo contribuimos nosotros a veces a eso? Al menos acá en México, esto de la corrupción. Cuando lo para uno un agente de tránsito, ¿verdad? Y uno dice, ay, deme chances, llevo prisa. Bueno, está bien, una Sor Juana lo arregla, ¿verdad? Una Sor Juana de la Cruz, viene la imagen de ella en los billetes de 200 pesos. Entonces, pues con una Sor Juana se arregla. Y nosotros a veces cedemos en eso. ¿Cómo vamos contribuyendo a estas estructuras de pecado presentes en la sociedad y que se van volviendo injustas? Porque el que no tiene la Sor Juana para darle a aquel que la pide, a ese sí le ponen una multotototota, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a avanzar. Juzgar exige un conocimiento cada vez más profundo del mensaje cristiano, es decir, necesitamos conocer la Sagrada Escritura. Por eso se les dan talleres de Biblia, para que tengan más o menos un conocimiento de en qué consiste el mensaje que Dios nos ha dejado. Necesitamos un ambiente de oración, es decir, orar, dialogar profundamente con Jesucristo. No podemos juzgar, no podemos iluminar si no sabemos cuál es el pensamiento de Dios, si no sabemos qué es lo que piensa Jesús. Necesitamos necesitamos también una vida sacramental, es decir, la reconciliación, la comunión, principalmente para nosotros. Vivir el sacramento de nuestro estado de vida. ¿Eres soltero? Vívelo. ¿Eres casado? Vive tu sacramento de casado. Entonces, vida sacramental, y esto nos lleva a una purificación cada vez mayor de nuestro egoísmo. Es decir, nos descentra a nosotros para volvernos hacia los hermanos. No buscamos nuestra salvación. Fíjense el grito de Conchita. Dice, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. No dice, sálvanos. Y no porque ella no necesite, sino se descentra de su propia salvación para unirse a la salvación que da Jesús. Y por último, es saber explicar las razones de nuestra fe. Es decir, ¿por qué creo? ¿Y por qué quiero vivir este proyecto de Dios en el apostolado de la cruz o en las obras de la cruz? ¿Por qué lo quiero? Fíjense, si nosotros supiéramos dar razones de nuestra fe,
ahorita, en este tiempo de pandemia, a lo mejor, si yo hago un videíto y digo, hola hermanos cristianos, hermanos católicos, los invitamos a que se integren a nuestros grupos de apostolado de la cruz, en el cual aprenderás a vivir la espiritualidad de la cruz. Si estaba a un lado, ¿cuál? La que ocupaba 2 asientos, esa mira, fíjate, está anunciando esto. Oh, sí, es buena gente, siempre está en paz, siempre tiene una palabra de aliento. Yo quiero aprender lo que ella aprendió. A lo mejor ahí estás convocando. Todo lo que has sembrado, ahora es tiempo de cosechar, ¿verdad? Es un momento privilegiado el juzgar, pues en él se sitúa lo específicamente cristiano de esta propuesta metodológica. Cuando me confronto ante Dios y asumo la propuesta de Dios. Bien, vamos a pasar hasta la lámina 12. Muy bien. En síntesis, el juzgar. Conforme a la realidad del tema ya manejado, se busca iluminarlo conforme a la palabra de Dios. Analizar nuestra realidad de acuerdo a los estatutos de la Iglesia Católica, es decir, palabra de Dios, magisterio de la Iglesia y para nosotros, definitivamente, fuentes propias. Tenemos también nuestros propios estatutos de apostolado de la cruz. Léanlos, reléanlos, compréndanlos, pero sobre todo vívanlos. Porque de esos estatutos ya abarcan la palabra de Dios y también el magisterio de la Iglesia. Y tienen todavía un plus, que están realizados de acuerdo a nuestras fuentes de la espiritualidad de la cruz. Bien, avanzamos. Decía que dentro de estos 2 pasos existen el modo de leer las Sagradas Escrituras. Perdón, dentro del juzgar. Para poder entender la Sagrada Escritura está lo que llamamos la lección divina. Son 4 pasos. Leer, meditar, orar, ahí en lugar de rezar es orar. Se me pasó corregirlo. Entonces, es orar y actuar. Leer. La pregunta es, ¿qué dice el texto? Hombre, tenemos una secre bien eficiente. Leer. ¿Qué dice el texto? Meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? Orar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Y el actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? Ahí integramos los 3 pasos anteriores. Más bien, ahí los concretizamos, ¿no? Ahí los llevamos a la vida. ¿Qué dice el texto? A ver, vamos a pasarle. Aquí hubiera sido interesante hacer un ejercicio, ¿verdad? Que escogieran un pasaje del Evangelio y que ustedes aplicaran estas 4 fases. La lección divina es una forma sencilla de tener un encuentro con Dios a través de la Sagrada Escritura. Y se hace normalmente tomando un pasaje determinado de la Biblia para hacer la oración. Hay diversos métodos para la lección divina. Este que les acabo de presentar es el que se nos hace más sencillo. Y aquí pone o sugiere un ejemplo de cuando Jesús está en la sinagoga de Nazaret. Según lo narra Lucas, en el capítulo 4, versículos del 16 al 30. Entonces, practíquenlo. Ahí está también el esquemita para que vayan entendiendo qué es esto de la lección divina, cómo profundizar en la interpretación o en el mensaje cristiano que la Sagrada Escritura nos da. Pasamos a la siguiente. Leer. ¿Qué dice el texto? En primer lugar, y es el nivel más básico, la pregunta, ¿qué sucede en este pasaje del Evangelio? Es decir, otra vez nos ponemos ante una escena, ¿qué está pasando?
pues está Jesús. ¿Quiénes son los actores? Está Jesús, están los discípulos, están los escribas, están los fariseos, o está María. ¿Quiénes son los actores? ¿Qué están haciendo los actores? Platican entre sí o están centrados en Jesús, que les está hablando de la vid y los sarmientos. Okay. ¿Y qué les dice acerca de la vid y los sarmientos? Oye, ¿qué es una vid? No sé. ¿Qué son los sarmientos? No sé. Bueno, pues a lo mejor te vas a un diccionario, ¿no? A ver, ¿qué significa la vid? ¿Qué significan los sarmientos en la Biblia? Pues a lo mejor vas a leer un comentario o vas a veces al pie de página la Biblia trae alguna explicación. Es decir, como tratar de comprender lo que sucede y por qué está sucediendo. O por qué es esas palabras, ¿no? O por qué esos ejemplos. Cuando Jesús les habla a los campesinos, les habla del grano de mostaza. Cuando les habla a los que cultivan la tierra. Y cuando les habla a los ganaderos, les habla de las ovejas. Entonces, también distinguir. El paso siguiente. Meditar. ¿Qué me dice a mí este texto? No se trata de interpretarlo. Yo creo que lo que Dios no, lo que realmente te está diciendo. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Cuando nos habla de la comunión eclesial. Y estamos viendo como tema hacer comunidad. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Caray, el que no se está centrando en Dios, pues va a crecer por sin ningún lado. Y quién sabe si muera porque no se está alimentando del sarmiento. A ver, ¿qué me dice a mí este texto? Que tengo que alimentarme más de Dios. De acuerdo a mi realidad, a lo mejor no voy mucho a misa. Y ahorita con pretexto menos. Es decir, ¿qué me dice a mí el pasaje? ¿A qué me invita? Y nos pone un ejemplo. Ha habido situaciones o lugares en los que uno se ha sentido llamado a hablar en nombre de Dios, incluso aunque alguien lo rechace. Por ejemplo, en estas situaciones, ¿cómo das testimonio tú de esa comunión o de esa comunidad? Hay comunidades que terminaron el manual, por decirlo de alguna manera, y dijeron, nos vamos a seguir juntando. Y si bien a gusto que se conectan y están platicando y están profundizando en algunas cosas. Hay otros que dijeron, ay, qué pena, hombre, pues ya no nos podemos juntar hasta que nos volvamos a ver presencialmente, ¿no? Por eso es bien importante, a ver, yo qué estoy haciendo ante esta situación que Dios me invita. ¿Vale? Pasamos a la siguiente, el tercer paso. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Decir, oye Jesús, ya entendí que me invitas a la comunión y para el único que genera comunión eres tú. Necesitamos que la comunidad se centre más en Jesús, menos socialité y más reflexión. Nos la pasamos rezando, ¿verdad? Nos aventamos 3 rosarios, uno por el Papa, otro por el obispo y el otro por el asesor. Muy bien. Y ya cuando acordamos, pues, bueno, ahí nos vemos la siguiente. Pues no era el objetivo de la reunión. Por eso tenemos nuestro método propio de orar y tenemos nuestra formación y nuestra estructura, más bien, tenemos nuestra estructura en cada una de nuestras reuniones, ¿verdad? Porque yo, ¿qué le quiero decir a Dios en el texto? A lo mejor, ¿sabes qué? Me da miedo entrarle a esto. Yo soy un muchacho, yo no sé hablar en público. O a lo mejor me siento, ahora sí, Jesús, ya le entendí lo que es eso de ser sarmiento, de estar vinculado a ti para dar frutos. Yo quiero permanecer en ti. Es más, hasta quiero dejar a mi esposa y a mis hijos para irme de monje. Estaba decir, no, tranquilo, ¿verdad? No es para tanto. Entonces, utilizamos esta parte de diálogo con el Señor para expresarle lo que realmente pensamos, sentimos y la invitación ante la invitación que nos hace. Me invitas a ser generador de comunión. ¿Sabes qué? Yo pienso que
pues yo soy bien bravo, ¿verdad? Luego me les voy a la yugular, pero pues dame paciencia, ayúdame, ¿verdad? Si tú me llamas es porque me vas a dar del don y la gracia. ¿Sabes qué? Pero siento miedo de regar el tepache, dirían en Jalisco, ¿verdad? Bueno, dile a Dios lo que piensas, lo que sientes, lo que estás experimentando en ese momento. Aprovecha, Él te escucha. Y por último, el cuarto paso, ¿verdad? Que dice, ¿qué voy a hacer? Una vez teniendo clarificado lo que Dios propone, lo que Dios me invita, la respuesta que le quiero dar ante mis temores, mis sentimientos, mis pensares, ahora sí, ¿hacia dónde quiere Dios que me mueva? Es hora de entrar en acción. Es hora de dejar la oración y pasar a la acción. ¿Sí? Todo proceso de la lección divina que no termina en una acción, pues va a ser una vacilada muy bonita a nivel intelectual. Yo no entiendo personas que tienen años practicando la lección divina y no han dado ni un paso a la acción. Puro rollo, como lloviznando, puro rollo. Ya, pues que se me note, no tantito, yo así les digo, ya que se les note, ya que se nos note que de veras estamos actuando. Entonces, por último, vemos. Adelante, adelante. Que esto nos permite saborear y escuchar la palabra de Dios. Como dice Ignacio de Loyola, saborear el pasaje que estás meditando, que estás reflexionando, que estás interpretando, que estás apropiándote, que estás haciéndolo vida. Cuando uno ve en el aparador una pila de manzanas, uno dice, ¡ay, qué rico! Pero ya cuando la tienes en la mano y la tocas, la palpas, le das una mordida, es hasta cuando la puedes disfrutar. Solamente cuando llevamos a la vida la palabra es cuando la podemos disfrutar. El otro, pues, es un aparador muy bonito, ¿no? Por eso, otro modo de rezar de orar la lección divina, otra vez ahí dice rezar, otro modo de orar la lección divina es saboreando la palabra. Bien, avanzamos. Bueno, que corrija, ¿verdad? Si no, luego nos la deja trunca. Dios tiene muchos modos de actuar en la vida de sus hijos y muchos modos de comunicarse con nosotros. Uno es la oración de la lección divina, otro es a través de la Santa Misa. A veces una humildad nos cambia la vida y nos hace comprender el querer de Dios en nuestra vida. Otras son los sacramentos, a través de una reconciliación, por ejemplo, o a través de una comunión así como bien fervorosa que nunca nos habíamos dado la oportunidad de tener. Otra a través de experiencias y amistades, y aquí es donde entran también los apóstoles de la cruz, ¿no? Al dar su testimonio ante su familia, ante sus amigos, ahí es cuando pueden hacer creíble el mensaje de la cruz. Es decir, caray, de veras, compadre, que ya a poco de plano ya nos echa sus chelas. Oh, compadre, ya entendí que eso daña a mi familia, me daña a mí, daña a mi familia, daña a nuestra economía. Creo que es momento de quitarme de las chelas. De veras, compadre, sí, de veras. Ahora puro whisky para que no se me eche a perder el hígado tan pronto, ¿verdad? Entonces, y otras son a través de la naturaleza. Cuando uno contempla, por ejemplo, aquí en Monterrey, se contempla la Huasteca o los cerros esos del Chipinque, las Mitras, o el del Topo Chico. Pues dices, qué bellezas naturales, de veras, qué bellezas. Dios también nos habla ahí. A San Francisco, cómo le hablaba a través de la naturaleza, ¿no?
cómo le hablaba a través de el hermano sol, la hermana luna, ¿verdad? El hermano pájaro, el hermano no sé qué. También a través de la música y el arte. No sé si ustedes leyeron a un autor, Henry Nouwen, que dice reflexiones frente al cuadro de Rembrandt del hijo pródigo. Saca un libro de las reflexiones de lo que está en ese cuadro. Dice, viene maltrecho, con los zapatos rotos, viene sucio, viene harapiento, viene desarrapado, empieza a hacer una descripción y empieza él a meterse en la reflexión de cómo llegamos muchas veces ante Dios y Dios nos recibe con los brazos abiertos, llenos de amor, como el padre que recibe a sus hijos. Por eso nos puede hablar a través de la naturaleza, la voz de Dios viene a nosotros. Por eso cuando usted rece, ore, sienta que Dios le habla. Ponga atención y escuche. Hay que tener oídos y ojos para ver. Hay que darles el uso para el cual Dios nos lo regaló. Dice el Evangelio. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen, porque no les están dando el uso correcto. Tienen virtudes y no las explotan. Tienen fe y no la hacen crecer. Tienen pequeñas comunidades y no las alimentan, no generan fraternidad. Tienen el germen de la santidad por el Espíritu Santo que recibieron en el bautismo y no son santos. Por eso hay que escuchar y darle el uso a las cosas que el Señor nos está pidiendo. Pasamos a la segunda parte del iluminar, pasamos ya al discernimiento. Y decíamos, nos vamos a centrar en algunas preguntas. En el qué, en el por qué, en el quién, el para qué y el cómo. ¿Qué es lo que debo de hacer aquí ahora? ¿Qué es lo que conviene que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Ante todo lo que ya oramos y ya profundizamos, etc. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Por qué estoy invitado? Porque estoy invitado, llamado a ser sujeto de mi vida. Es decir, soy el protagonista en esta ocasión. Quien cada persona adulta debe discernir en forma personal y con otros. A veces, en aras del discernimiento, a mí Dios, en mi discernimiento personal, Dios me dijo, sí, pero tienes que cotejarlo con otros. Cuando el discernimiento se hace comunitario, el Espíritu Santo nos dice lo mismo. Yo pongo el ejemplo del radio. En el 99.9 de FM vas a escuchar Radio Amor. Y estés donde estés en esa frecuencia del 99.9, vas a escuchar la misma melodía que está en ese momento. Entonces el Espíritu Santo nos va a decir lo mismo cuando estamos en la frecuencia del Espíritu Santo. No puede haber contradicciones. Se me fue el internet a mí. Me fue el internet a mí. Entonces, estas preguntas nos ayudan a situar el discernimiento.
Si se fijan, en el fondo es, ¿qué debo de hacer? Porque Dios me invita. Cada uno debe de esforzarse en el discernimiento personal y comunitario. ¿Para qué? Para hacer visible el proyecto de Dios, en este caso, el apostolado de la cruz. ¿Cómo? A través del discernimiento. ¿Avanzamos? ¿Qué condiciones necesitamos para entrar en discernimiento? Ya mencionaba yo, conocimiento personal, conocimiento de Dios. Para eso nos sirve la lección divina también. Estar en proceso de conversión, primero, que realmente esté volteando continuamente a Dios. Adquirir una nueva mentalidad, es decir, que me deje renovar mentalmente. Toda renovación mental nos lleva a la verdadera conversión. Y ser contemplativos en la acción, es decir, descubrir la acción de Dios o la presencia de la vida de Dios en lo que estamos nosotros analizando, contemplando. Es decir, ante la situación que estamos viendo es ponernos a ver en dónde está Dios, cómo está actuando Dios para secundar sus pasos o secundar su obra. No lo tenemos que empezar a hacer nosotros todo. Dios ya lo está haciendo. Nada más hay que descubrir en dónde y cómo para nosotros secundarlo. Adelante. Otras condiciones. Mantener una actitud de apertura. Somos muy dados a hacer lo que nosotros queremos o hacer las cosas como se han hecho por años. Es encajonar al Espíritu Santo. En estos tiempos de pandemia, ¿cuántas novedades están surgiendo y nos estamos replanteando? Fíjense. Primero, la iglesia, ¿qué dice? No podemos salir, no podemos celebrar misa en el templo de manera presencial con los fieles. Primera condición. Y dicen los fieles, muy bien. Oiga, y si cometo pecados, dice, puede de que Dios te perdona en caso de que te llame a rendir cuentas. Pecados. ¿Se puede hacer la confesión así o no? Yo les digo, pues se puede hacer la confesión, que te dé la absolución, quién sabe. Todavía la iglesia no se pronuncia en que sí se puede o no se puede. En eso están. Por eso se necesita una renovación y una apertura de mente. ¿Cuántas broncas hay en algunos centros por la cuestión de que las cosas así se han hecho y así se seguirán haciendo? Y no solamente de los grupos de apostolado, ¿eh? Hay padrecitos, o habemos padrecitos, que aquí nada más mis chicharrones truenen, aunque haya mucha humedad y estén todos blandos. ¿Verdad? Ya ni truenan los ingratos. ¿Verdad? Entonces, por ahí va la cosa. Bueno, había otras condiciones del discernimiento. La otra se me hace que se brincó la mía. Pero bueno, adelante. Decimos, sí es importante que seamos de mente abierta, estemos en proceso de conversión, que busquemos realmente descubrir a Dios en nuestra vida, ser de mente más abierta, ¿no? Porque la situación y las condiciones cambian, pero lo que no cambia son los valores del Evangelio.
La verdad siempre va a ser la verdad, punto. Vamos a ver cómo la acomodamos. No, es la verdad. La justicia siempre va a ser la justicia. El modo como la implementemos en las circunstancias actuales es otra cosa. ¿Y está claro? Dice, no, padre, ya no hay valores. No, los valores ahí están. Que no los vivamos es otra cosa. Bien, todo esto nos sirve hasta el paso que vamos para ir a la acción ya más en concreto, a lo que Dios me pide y la respuesta que le quiero dar. Sí, Señor, me comprometo a vivir el valor del Evangelio que se llama humildad como virtud. Punto. No me voy a creer más que los demás, voy a ser más dócil a mis formadores, al asesor sobre todo, eso sí, ténganlo muy presente. Mayor docilidad, siempre y cuando él sea alguien que sepa discernir. ¿Estamos? Pero se trata de ir haciendo un discernimiento común. Ahorita estamos nosotros haciendo un ejercicio muy interesante en la zona 7, con sus coordinadores. Ya iremos involucrando a más. Pero estamos en eso, haciendo un proyecto para la zona 7. Y ahora que llega el padre Poncho ya también de asesor, hombre, cállense los ojos. ¿Ya? Y con los equipos que hay ahorita, yo creo que vamos a poder hacer un trabajo que va a hacer ruido para gloria de Dios. Bien, el actuar. Y con esto termino. Si no llevamos a la acción, si no llevamos a la acción lo que hemos visto, dice Juan, ¿de qué sirve? No nos serviría de nada, ¿verdad? Y entonces sí tendremos motivo. Es verdad que le hicimos caso a Dios o no. A lo mejor las primeras veces nos damos cuenta que no le hicimos mucho caso. Bueno, sí, ella también está protestando y por eso se va el internet. Pero bueno, decía entonces, sí, mi internet está muy estable, ¿eh? Eso no lo regulo yo. Entonces, para concluir, podemos decir que si no llevamos a la acción los pasos anteriores, de nada sirve. No tendríamos nada que celebrar si no le hemos hecho caso a Dios. Y si le hemos hecho caso a Dios, celebramos, pero para darnos cuenta si en verdad le hicimos caso o no, o si hicimos las cosas como Él nos pidió que las hiciéramos. Es retomar, no se agüiten si al principio dicen, chin, a mí me pedía que hiciera tamales y no los hice, me fui con las tostadas que dijo la comadre. Paciencia. Ya, Señor, mira, la regué, ahora sí dime qué quieres, tamales o tostadas, buñuelos. Ah, bueno, está bien, ahora sí hago buñuelos. Es hacerle caso a Dios. El evaluar no quiere decir si tenemos palomita o tachita, sino cómo vamos en el proyecto que Dios nos pide para hacerlo como Él nos lo está pidiendo. No sé si hubiera algún comentario final o no. No sé si finalmente llegó el padre Alfonso, anda dando ejercicios a las religiosas de la cruz. De aquí me dijo que quería saludarlos. No sé si llegó por ahí o no llegó. ¿Llegó Karina o no llegó? ¿Sí? Sí, sí llegó. Dice Melanie que sí.
Sí, sí llegó al principio y nos saludó a todos. Ah, ya, se me adelantó. Ah, bueno, digo, lo quería mencionar ahorita porque como yo llegué tarde, no sabía si había llegado o no. Entonces, pero qué bueno que ya lo saludó. Sí. Pues eso es todo. Como ustedes pueden ver, a propósito del ver, hay muchas cosas que se puede ir profundizando. Ya a través de los coordinadores, de los coordinadores del consejo y de los coordinadores, formadores y animadores, les haremos llegar el material, porque se haga una distribución para que lo puedan seguir profundizando. Ensállenlo, pónganlo en práctica. ¿Sí? No les dé miedo equivocarse, así le hacemos todos. Aprendemos ensayando. Como dicen, a nadar se aprende nadando. Yo puedo saber toda la técnica, pero si no tengo, nunca me meto a la alberca, pues nunca voy a nadar. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias por su paciencia. Saludos. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos. Gracias, saludos. Buenas noches. Bien con caballos. Les ha hecho bien la pandemia, ¿eh? La foto permanente. Está viendo que alguien de nuestro Mira. Saludos. Saludos. Chicas de McAllen, saludos. Gracias. Un abrazo a todos y a todas. Saludos a todos. Dios los bendiga. Igual. Igualmente, gusto en verlas. Un beso. Gracias, gracias a todos. Buenas noches. Qué bonitas se ven, qué bonitos se ven. Todos y todas. Un abrazote infinito a todas. Las extrañamos. Sí, bueno. Hermano. Creo que no se quieren ir, ¿verdad? No. Aquí estamos todavía mientras nos aguanta el tiempo. Les seguimos otro tema. Y les pido sus oraciones, hermanos, para nuestra hermana apóstol Ibarra. Ajá. El día de ayer partió a la casa del Padre. Estamos poniendo las misas, estamos orando para que virtualmente puedan estar presentes y eleven una oración, un ofrecimiento por su eterno descanso. Ella era una persona muy querida para todos nosotros aquí en McAllen y en Mission y Harlingen, bueno, en el Valle. Era una persona que dio mucho al apostolado. Y pues va a ser alguien que la vamos a extrañar mucho por todo lo que ella nos daba, ese amor con que participaba en sus talleres. Una gran animadora y aparte era una persona muy generosa, con un corazón grande y siempre dispuesta a ayudar al prójimo. Creo que la espiritualidad a ella le quedó muy bien y la siguió con un celo apostólico tremendo, muy entregada y su servicio muy callado, siempre con mucho amor hacia la iglesia y a los sacerdotes. Para nosotros, McAllen, pues
Es una tristeza muy grande que tenemos en nuestros corazones. No quisiéramos que a nadie le pasara esta situación, pero pues estamos en este tiempo de pandemia y lo único que les pido a todos y cada una de ustedes, hermanas, cuídense mucho, por favor. Cuidado. No se pongan en el aparador, traten lo más que puedan de evitar muchas reuniones grupales, porque nosotros nos podemos cuidar, pero no sabemos las otras personas que vienen con nosotros, los cuidados que ellos hayan tenido. Entonces, pues, es lo único que les quería compartir. Y pues aquí estamos en el McAllen. Están todas mis compañeras, mis hermanas, para dar testimonio de ello. Y pues la vida continúa, hay que seguir, pero aprendemos, ¿verdad? Aprendemos que estas experiencias, estas vivencias nos demuestran que estamos muy unidos, muy hermanados. Pues nada más, ¿verdad? Que Dios los bendiga a todos. Felicidades. Bendiciones. Que si queremos vernos por muchos años más, necesitamos cuidarnos mucho para estar todas completas en muchos años más. Please. Okay. Así es. Así No. es. Bueno, ahora Bye. sí me despido. Que pasen buenas noches. Luego, Buenas noches a todos. Les Hasta luego. queremos. Cari, gracias por todo. Un abrazo. Besitos. Dios las bendiga. Bye. Bye. Gracias. ¿Quieres que haga la prueba del tamaño? A lo mejor. Primero déjame verlo acá.